Isabel Díaz Ayuso se enzarza ya hasta con periodistas de derechas, porque esta cuestión de las residencias, de las 7.291 personas que murieron en las residencias sin ser derivadas a los hospitales, que Ayuso dice que se iban a morir de todas formas, cuando hay más de 13 estudios que certifican que si se derivaban los hospitales entre el 30 y el 72% de los mayores de 80 años se salvaban, esto trasciende lo ideológico, trasciende la izquierda y la derecha, es una cuestión incluso humana, de defensa de la vida, de defensa de la dignidad de las personas y también de los familiares de esas 7.291 personas, más bien personas víctimas de esa política nefasta de los protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid. Y trasciende, como digo, lo ideológico. Por eso, ¿qué ha pasado? Pues que Ayuso, en su obsesión de protegerse a sí misma, como no, porque debe estar también con cierto miedo de que esto vaya a ser el sumidero de su carrera política, aunque ya ha tenido unos cuantos antes y después y siempre lo supera. ¿Cómo? Pues básicamente reventando al todo que se le ponga por delante, que se lo digan a Pablo Casado, pero Ahora vamos a hablar de eso, pero ¿qué ha pasado? Pues que incluso en la COPE, en la COPE, que no es una radio precisamente, un medio de comunicación progresista o de izquierdas, pues se enzarza con un periodista en la COPE por su pregunta sobre las muertes en las residencias de Madrid. ¿Qué ha pasado? Pues que un periodista en la COPE le ha preguntado sobre estas 7.291 personas y sobre sus declaraciones de los últimos días diciendo esa barbaridad de si total, se iban a morir de todas formas. Pero ¿quién eres tú para decir que se iban a morir de todas formas, pedazo de sinvergüenza? Y esta declaración es una cosa que indigna a izquierda y a derecha. ¿O es que acaso no habrá entre esas 7.291 personas y todos sus familiares, que seguramente serán el doble de personas, más del doble de personas, entre, yo que sé, pongamos esos 15.000 o 20.000 o 30.000 familiares de toda esa gente? ¿No habrá acaso votantes del Partido Popular? ¿No habrá acaso incluso votantes de Vox? ¿No habrá gente que se sitúe en la derecha? Pues evidentemente que sí. Y esa gente, pues evidentemente también le indigna que en lo peor de la pandemia, en lugar de haber derivado a sus familiares a los hospitales por los protocolos de la vergüenza, que incluso hubo consejeros que dimitieron, como Reyero, un consejero de políticas sociales de Ayuso que dimitió porque le daba vergüenza lo que estaba ocurriendo ahí, le daba vergüenza los protocolos de la vergüenza, dimitieron, pues evidentemente a ellos también les indigna eso, que no se derivase a sus familiares a los hospitales y que ahora salga Ayuso con esa cara que tiene a decir, cara grande me refiero, una cara dura más bien, cara grande y dura, a decir que total, que se iban a morir de todas formas, que no se podía hacer otra cosa. ¡Qué pedazo de vergüenza! Entonces, pues evidentemente un periodista en la COPE, no recuerdo quién era, Carmelo Encinas, le ha preguntado sobre este asunto. ¿Y cuál creéis que ha sido la reacción de Ayuso? Pues vamos, de absoluto enfado. Se ha enfadado, ha empezado a gesticular, a decir que sí, no sé qué, que sí, no sé cuántos. Vamos, le ha quedado decir que el periodista de la COPE, que el periodista de una radio de derechas, además financiada por la Iglesia en nuestro país, que también es prácticamente pues, comunista y de izquierdas, porque esa es la huida hacia adelante, de que todo el que le critique es de izquierdas, que todo el que le critique es sanchista, que todo el que le critique está en contra de la libertad. Oye, pues no. En contra de la libertad estarás tú porque no derivaste a quien te tenías que derivar a los hospitales. Vamos a verlo. Hablamos de los tiempos de pandemia y un asunto que también colea, es lo de las residencias, los mayores que murieron allí. Dice. Las familias han pedido, por ejemplo, las familias de los fallecidos. Las familias, esto es importante, porque solamente lo enmarcan ahí la derecha diciendo, la derecha, el Partido Popular, solo lo enmarcan diciendo, no, porque esto es cosa de la izquierda. No, perdón, las familias. Le han pedido la publicación de las actas de la Policía Municipal en aquel episodio. Y mi pregunta es sencilla. ¿Responderá por qué no ha enseñado las actas, sí o no? Presidenta, si usted hubiera perdido a un ser muy querido en una residencia de mayores sin que lo atendieran en un hospital, no sé si porque se iba a morir de todas formas o por lo que fuera. Eso, ahí está. ¿No le costaría pasar página de ese? Por cierto, lo de pasar página, que esto es algo que dijo el viceconsejero de Ayuso, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, que dijo, no, los familiares ya han pasado página, ya han aceptado lo que ocurrió ahí. ¿Perdona? ¿Pero quién eres tú para decir lo que han hecho los familiares? Si lo han pasado, si lo han superado, si algo tan sensible como eso lo han superado, ya no lo han superado, ya sobre todo teniendo a la presidenta de Madrid día sí y día también diciendo barbaridades como, sí se iban a morir de todas formas, ¿cómo lo van a superar? Semejante trance. Pues la pregunta que haces es maliciosa y además mal enfocada. Es maliciosa y le falta decir que es sanchista y comunista y etarra y bilduetarra y por eso no lo va a contestar. Anda, pedazo de sinvergüenza, de verdad.
porque yo no tengo que gestionar la Comunidad de Madrid, no tengo que gestionar. Después dicen que los de izquierdas que están en contra del periodismo y que atacan a los periodistas, bueno, ¿esto qué es? Un periodista te hace una pregunta con toda la legitimidad del mundo diciendo, oye, ¿qué pasaría si tuvieses tenido a esos familiares en las residencias? ¿Estarías actuando de la misma manera si tuvieses un ser querido al que ahora te digan que, bueno, total si va a morir de todas formas? Y la tipa le dice que esa pregunta que es maliciosa y que no le contesta. Es que le falta eso, decir que es una pregunta bilduetarra y sanchista y que por lo tanto no le va a contestar. ¿Perdona? Pues es una pregunta legítima que se está haciendo todos los familiares y que te está diciendo, por favor, empatiza un poco y ponte en la posición de esa gente. Pero bueno, ya sabéis cómo es Ayuso, ya sabéis que eso de ataques a los periodistas simplemente lo dice cuando son de izquierdas, pero cuando ella lo hace, porque lo hace la que más, entonces no pasa absolutamente nada. No, porque me apelas al aspecto personal, sí. Y yo no gestiono la Comunidad de Madrid en base a sentimientos personales. Pues empatiza un poco con las víctimas. No te está pidiendo nadie que lo hagas en base a sentimientos. Te está pidiendo que empatices un poco con las personas que te están pidiendo. Por lo menos las actas. Que para eso no hace falta gestionar un Excel, ni gobernar la Comunidad de Madrid. No sé en base a qué gobiernas la Comunidad de Madrid, si no haces en sentimientos o empatía que gobiernas. A partir de los números, pues no sé qué número está asociado a poder enseñar las actas, que tú puedes enseñarlas si quieres, de los policías municipales. No sé qué te lo impide, porque eso no son sentimientos, es publicar las actas. A ver. Porque eso es lo peor que se puede hacer en política. Entonces, creo que ya cansa, Carmelo, que no le hagáis estas preguntas. La ministra de Sanidad, que se pone tan estupenda, ¿por qué no pregunta lo mismo en Cataluña? ¿Por qué no pregunta lo mismo en comunidades? Porque se protegen dentro de ellos mismos. Porque la mortalidad en la Comunidad de Madrid y las residencias fue muy superior al del resto de comunidades autónomas. Como mucho, Cataluña se quedó cerca, pero por debajo, pero cerca. Pero es que ninguna otra se ha filtrado, ni ha salido, ni nadie ha denunciado, ni un consejero ha dimitido por aprobar una cosa como esa, como los protocolos de la vergüenza de ninguna comunidad autónoma. Si te lo preguntan a ti, Ayuso, pues será precisamente por eso. Y está bien que se te pregunte, porque esa es la labor de un periodista. Si ahora atacas al periodista y le dices que es una pregunta maliciosa, perdona, pero ¿quién eres? O sea, ¿quién eres tú para decir todo lo que dices? ¿Quién eres tú para decir que se iban a morir de todas formas? ¿Quién eres tú para decidir cuándo una pregunta es maliciosa o no maliciosa? ¿Qué es una pregunta maliciosa, Isabel Díaz Ayuso? ¿Cómo puedes tener la cara tan dura de decirle a un periodista esto que dices es una pregunta maliciosa? No, esto es una pregunta que el periodista, a través de su palabra, te hace a ti, pero que les encantaría hacerte a todos los familiares de esas 7.291 personas. Les encantaría preguntarte exactamente lo mismo, pero ¿sabe qué pasa? Que cuando intentan preguntártelo, por ejemplo, a través de redes sociales, lo que has hecho ha sido bloquearlos, porque ha bloqueado a las cuentas de familiares de esas 7.291 personas. No solamente es que no gobierne en base a la empatía o a los sentimientos, es que directamente no tiene ni empatía ni sentimientos. Da la sensación, por lo menos. Pero ahora quien está aquí para preguntarle es usted, y yo no lo hago con ninguna malicia. Sí, porque me hablas de si yo tuviera un familiar y eso no lo admito. Claro, pues porque para mí la vida es igual de importante. Simplemente es importante ponerse los zapatos de la gente. Me lo vas a contar. Entonces, que gestioné una pandemia en solitario. Claro. Gestionó una pandemia, claro, fue la única presidenta de una comunidad autónoma que gestionó una pandemia. Es que, de verdad, se cree el propio personaje que se ha construido, porque debe ser lo que tiene que tener, pues estar todo el día con aduladores que te están aplaudiendo, porque tienen miedo a acabar igual que acabaron Pablo Casado. Entonces te crees que eres la única que gestionó una pandemia durante el COVID. Es que también tiene tela. Bien, pero y me dejé la vida y la salud ahí gestionando sola. Usted sabe, es que sé lo que es la vida, mejor que nadie. Entiende usted que Sé lo que es la vida mejor que nadie, perdona. O sea, lo sabrás en todo caso igual que el resto, pero no mejor que nadie. Es que, pero ¿qué dice esta señora, por Dios? Mejor que nadie sabe lo que es la vida. Las familias, por lo menos, consideren. Yo les pido que se dirijan a nosotros. Si me permite que le pregunte. Bueno, pero ¿cómo que se dirijan a nosotros? Pero si los has bloqueado en Twitter. O sea, has bloqueado su cuenta. ¿Cómo que les pido que se dirijan a nosotros? Si les bloqueas la cuenta con la que intentan preguntarte cosas en redes sociales. Que no es lo mismo morir en un hospital atendido y sedado. Falso. Que morir. Carmelo, es que es falso. No es lo mismo. Porque es lo mismo morir en un hospital. Es que tú estás diciendo, es que estás dando por hecho que cuando una persona. Si yo lo pregunto, lo que dicen las familias. ¿Entienden las familias? ¿Has hablado con ellas tú? Porque no sé, yo estoy deseando hablar con ellas y explicarles caso a caso. Pero qué pedazo de sinvergüenza. Pero que ha bloqueado la cuenta de Twitter de esas familias. Que te han pedido 1000 reuniones y no te has reunido ni una vez con ellas. Que les estás bloqueando literalmente. Y ahora dices, estoy deseando reunirme. Perdona. Lo que estás deseando es humillarlas constantemente diciendo que se van a morir igualmente esa gente. Quien quiera, lo que pasa. Porque tú estás dando por hecho que... Caso por caso, pues enseña las actas de las residencias. ¿Por qué no las sacas? ¿Qué es lo que te están pidiendo? Caso por caso. Caso por caso es
acta por acta. Y vuestra excusa que utilizasteis para no enseñar las actas es que había demasiadas. ¿Cómo que caso por caso? Enseña las actas, públicalas todas, atrévete. Quien está en una residencia está abandonado y quien está en un hospital está tratado. Y ya empiezas a hacer una mentira de enfoque. Y muchos médicos Permítame. Pero es que el virus, ¿tú te crees que el virus se curaba solamente aunque pero no es verdad? No es lo mismo, dicen las familias, no Carmelo Encinas, que no es lo mismo estar atendido en un hospital. Carmelo, con el sistema sanitario bloqueado de repente, que se llenen las residencias de médicos por todas partes? Es que estáis otra... Pues básicamente el estudio que ha habido, los 13 estudios que ha habido que decían que las personas de más de 80 años, el 37 y el 82% de las personas se salvaban, las que eran derivadas de residencias a hospitales. O sea, no hace falta irte a datos de ahora o datos de hace 1000 años, hace falta irte a los datos de aquel momento en el que algunos eran derivados y se salvaban y otros no eran derivados y no se salvaban. Básicamente eso, hay que irse a datos científicos. Es que, insisto, no es ideológico y esto se lo está haciendo un periodista, estas preguntas se las está haciendo un periodista en la COPE. Bueno, aunque ya veis que esto está a punto de decir que se acabe aquí el debate porque ya se está empezando a poner nerviosa y está empezando a decir tonterías, como lo que pasa siempre que le aprietan un poco a esta señora. Otra vez tergiversando la realidad porque estáis mirando el pasado con los ojos del presente. No, es que es mentira, porque esos estudios que se hicieron, esos 13 estudios que estaba diciendo, se hicieron en aquel momento. Y demostraron que entre el 37 y el 82% de las personas se salvaban si eran derivadas. O sea, aquel momento, no con ojos de ahora, no con los recursos de los hospitales de ahora, sino de aquel momento. Pero bueno, claro, Ayuso pues seguirá en sus 13 diciendo que total, que se iban a morir de todas formas. Y después se extraña de que haya familiares, que insisto, da igual si son familiares de izquierdas o de derechas, son familiares de aquellas personas que se indignen a la hora de escuchar. Es que, perdona, Carmelo, lo dices como si fuera algo abuela pluma. Estamos preguntando. Bueno, ya, por favor. 4 años aguantando. Ya lo has Pregunta lo que quieras. Ya, por favor, me has preguntado, pero no ha contestado. A ver si igual no acaban echando a este señor Carmelo de la COPE, después de hacer de atreverse a hacer esta pregunta en una casa de la derecha a Isabel Díaz Ayuso. Porque la respuesta, evidentemente, no ha quedado nada claro. No ha quedado nada claro. De hecho, ha dicho que la pregunta era maliciosa y punto. Y se ha quedado tan ancha. Que yo quiero tratar... caso por caso de qué, si no has enseñado ni las actas. Si has bloqueado a las cuentas de esas familias. Pero no te admito que me digas que me ponga en la piel de nadie porque me he dejado la vida y todo mi gobierno, pero no son nosotros. Todo tu gobierno no te lo has dejado, o sea, se fue uno, precisamente por los protocolos de la vergüenza, dimitió uno de tu gobierno. Y ahora dice, antes es que literalmente ha dicho que me dejé la vida y que yo sé más que nadie lo que es la vida. ¿Cómo que más que nadie? O sea, más que esas 7.000, que los familiares de esas 7.291 personas, ¿sabes tú lo que es la vida? Lo que no sabes lo que es la moralidad y la decencia a la hora de decirle lo que les has dicho a sus familiares, que total, que se iban a morir de todas formas. O teniendo un vicepresidente que ha dicho que esa gente ya lo tiene que haber superado. Pero ¿quiénes sois vosotros para decir esas cosas? ¿Que no sois ni médicos? Es que no sois ni curas para hablar sobre la capacidad de... O sea, ¿pero qué os creéis? O sea, no curas, Dios os creéis. Y los sanitarios, y los residentes... Salgamos del bucle. Por todos. Salgamos del bucle, o sea, no había un bucle. Había una pregunta a la presidenta de Madrid con toda la legitimidad del mundo. Además, una pregunta que los familiares de las personas han hecho por activa y por pasiva. Han preguntado que, por favor, que se pusiese en su piel, que enseñe las actas de las residencias, aunque sea eso. Y han intentado de todas las maneras posibles, de las maneras más chuscas y cutres posibles, lo que os decía, diciendo que había muchas actas, que algunas de ellas estaban manuscritas y que no se iban a entender. Esas son las excusas que ha puesto. O sea, no es un bucle, es una pregunta que no ha sido contestada por Isabel Díaz Ayuso. Y que básicamente ha dicho que es una pregunta maliciosa porque no quería contestarla. Y porque cuando la ha puesto al frente al espejo de las víctimas, de los familiares de las víctimas, se ha hecho la longuis. Y ha hecho como que no tiene nada que contestar ahí. Pedazo de sinvergüenza, de verdad. Es que es indignante que se trate de esta manera este asunto. Y el otro día en el Ayuntamiento de Madrid exactamente lo mismo. Vemos a un familiar con una camiseta en la que había escrito esa cifra que a partir de ahora pues va a ser recurrente cada vez que hable esta gente, que ponía 7.291, que es una cifra, que son 4 números, que a partir de ahora cada vez que lo vean, pues espero que se sientan por lo menos un poco mal, o que se sientan un poco nerviosos, porque es un número, son 4 números seguidos, es un número total, que puede, bueno, pues ocupar una camiseta, pero que realmente lo que quiere decir es que durante los peores meses de la pandemia hubo una política concreta por parte de una administración autonómica conocida como los protocolos de la vergüenza que impedían derivar a los hospitales, sobre todo sabiendo que si en aquel momento se derivaba a los hospitales, se salvaban muchas vidas. O sea, es importante dejar esto encima de la mesa. Y es importante que cada vez que sea posible que se recuerde ese número, que no caiga
en el olvido y sobre todo que dejen de intentar etiquetarlo como si esto fuese una lucha de la izquierda contra la derecha. No, muchos familiares de eso seguramente son de derechas e igualmente están indignados con la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Y sabéis qué hacía mientras tanto ella, mientras ocurría todo eso, además de aprobar los protocolos de la vergüenza? Contratar a su propio hermano por más de 200.000 euros en los peores meses de la pandemia, como dijo Pablo Casado y como acabó sufriendo las consecuencias Pablo Casado por atreverse a denunciarlo. Eso es lo que estaba ocurriendo.